Hola, un saludo para todos. En esta ocasión quiero hablarles sobre lo que yo llamo una extorsión espiritual, ¿sí? Una estafa. ¿Por qué? Porque el diezmo, es lo que les estoy hablando del diezmo, no se refiere en la Biblia en ningún momento a dinero, que hay que darle dinero al pastor o a la iglesia, sino que el diezmo en la Biblia se refería a lo que era las cosechas o el ganado, ¿sí? Y que ese ganado o esas cosechas que un agricultor tenía, pues tenía que dar la 10ª parte a la iglesia para que de allí pues vivieran los forasteros, los levitas, aquellos nómadas, ¿sí? O los servidores del templo. Entonces les iré probando, ¿sí? Con citas que están en la propia Biblia, para que ustedes vean que la Biblia nunca se refería a eso. Dicen que la Biblia decía que había que dar el diezmo en dinero, ¿sí? Eso es lo que enseñan actualmente, y que Jesús lo dijo también, y eso es falso. Se lo iré demostrando. Entonces yo tengo aquí una Biblia, ¿sí? Y ustedes eso lo pueden comprobar en cualquier Biblia, la Biblia de la Reina Valera y cualquier otra Biblia, ¿sí? Entonces vamos al grano. Entonces ustedes pueden ir al libro del Antiguo Testamento, al libro de los Números, ¿sí? En el capítulo 18, del versículo 21 al 32, ¿sí? Y dice así: a los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio, del servicio que pasan en la tienda del encuentro. Los israelitas no se volverán a acercar a la tienda del encuentro, cargarían con un pecado y morirían. Será Leví el que preste servicio a la tienda del encuentro, ellos cargarán con sus faltas. Es decreto perpetuo para vuestros descendientes, no tendrán heredad entre los israelitas, porque yo les doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Pues eso les he dicho, que no tendrán heredad entre los israelitas, dijo Yahvé a Moisés. Habla así a los levitas: cuando percibáis de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y os doy en herencia, reservaréis de él la parte de Yahvé, el diezmo del diezmo. Vuestra ofrenda reservada equivaldrá a la del trigo tomado de la era y el mosto del lagar. Así también vosotros reservaréis previamente la reserva de Yahvé de todos los diezmos que percibáis de los israelitas, se lo daréis como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. Entonces podemos ver que se refiere a cosechas, no dinero. Podemos ir a otra parte de la Biblia, ¿sí? Que es al libro del Levítico, capítulo 27, del versículo 30 a 32, y dice así: el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahvé. Es cosa sagrada que pertenece a Yahvé. Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá 1/5 de su valor. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, 1 de cada 10 cabezas que pasan bajo el cayado, será cosa sagrada de Yahvé. O sea que se refería el diezmo a cosechas o ganado. Pueden ir a otro libro de la Biblia, que es el libro del Deuteronomio, capítulo 14, del versículo 28 y 29, y dice así: cada 3 años apartarás todo el diezmo de tu cosecha de ese año y lo depositarás a tus puertas. Así vendrán el levita, ya que él no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, y comerán y se hartarán, para que Yahvé tu Dios te bendiga en todas las obras que emprendas. Entonces vemos que es para que se alimenten, por eso daban cosechas o ganado, no dinero. Allí mismo en el libro del Deuteronomio, más adelante, pueden ver en el capítulo 26, del versículo 12 al 13, dice lo siguiente: cuando el tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar
el diezmo de toda tu cosecha, y se lo hayas dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que coman de ello en tus ciudades y se sacien, dirás en presencia de Yahvé, tu Dios, lo siguiente: he retirado de mi casa lo que era sagrado, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según todos los mandamientos que me has dado. No he traspasado ninguno de tus mandamientos, ni los he olvidado. Se refiere a cosecha, ¿sí? Y les voy a leer ahora otra cita bíblica que se repite demasiado en culto. Yo he estado dentro de cultos que me han invitado, o a veces me he infiltrado para ver cómo le lavan el cerebro a las personas. Y esta cita de Malaquías, capítulo 10, del versículo 8 al 10, lo repiten demasiado y le lavan el cerebro a la gente. Y dicen lo siguiente: ¿puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me defraudáis. Y encima decís: ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Estáis repletos de maldición, pues me defrauda la nación entera. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, pues para que haya alimento en mi templo. Ponedme así a prueba, dice Yahvé, y veréis cómo os abro las esclusas del cielo y derramo sobre vosotros la benéfica lluvia hasta que se agote. Entonces vemos que se refiere a alimento. Lo que pasa es que algunas versiones actuales de la Biblia, la palabra alimento la cambian por salario. Entonces leen: para que haya alimento en el templo. Perdón, salario en el templo. Y la palabra salario lo interpretan como dinero. Aunque ya, como expliqué en otro video titulado Una verdad incómoda para la élite Illuminati, allí al final del video explico que la palabra salario en la antigüedad se refería a que se pagaba con sal, de allí la palabra salario, o se pagaba con alimento, ¿sí? Entonces esa interpretación de salario como dinero es algo moderno, ¿sí? Mucho después, pero en la antigüedad no era así. Entonces vamos ahora al Nuevo Testamento, ¿sí? Porque es que pastores hablan de que Jesús dijo que había que dar el diezmo, y eso es falso. En ninguna parte de la Biblia dice que hay que dar dinero al templo, ¿sí? O al pastor. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23, ¿sí? Y dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. O sea, vemos que Jesús, no solamente es falso que Jesús lo haya dicho del diezmo, sino que le daba poca importancia. Era más importante la justicia, la fe, la misericordia, la piedad, ¿sí? Eso mismo Jesús se repite en el Evangelio de Lucas, ¿sí? La misma parte. En Lucas capítulo 11, versículo 42, dice: pero hay de vosotros los fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Vemos una vez más que el diezmo hace referencia a plantas, a hortalizas, a cosecha, ¿sí? Y le da más importancia a las buenas obras, ¿sí? De caridad, cosas así, ¿sí? Otra parte importante, ¿sí? En el libro de Lucas, ¿sí? Se los voy a leer en el capítulo 18, de los versículos 9 al 14, ¿sí? Y dice lo siguiente:
habla sobre el fariseo y el publicano. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era el fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo, o sea, la 10ª parte de mis ganancias. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea que aquí podemos ver que Jesús le da más crédito a la buena obra, al arrepentimiento sincero, que a eso, por ejemplo, en este caso el fariseo que daba el diezmo. ¿Sí? Y por dar el diezmo, eso no lo iba a salvar o no le daba mucha importancia. Ahora les voy a leer otra cita bíblica que se repite mucho en culto para lavar el cerebro a las personas. ¿Sí? Y es en el primer libro de los Corintios, la primera Corintios, ¿sí? En el capítulo 9, versículo 13, y dice así: ¿No saben que los que trabajan en el servicio sagrado son mantenidos por el templo? Y los que sirven al altar reciben su parte de lo que ha sido ofrecido sobre el altar. O sea, cuando hablan de que viven de lo que se sirve en el templo, se refiere a la comida, no al dinero. Lo que pasa es que leen estas cortas citas bíblicas y no leen las otras que les he dicho, para que las personas crean que los pastores, los servidores de la iglesia, tienen que vivir del dinero que le dan sus seguidores. Y eso es falso. Tienen que vivir del alimento. Entonces, les quiero por último leer otra parte de la Biblia, que es, vayan al Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, del versículo 5 al 10. Entonces, dice así: Jesús envía a los primeros misioneros. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes: No vayan a tierra de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen: el reino de los cielos está ahora cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes los recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón, nada de provisiones para el viaje, o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. ¿Sí? Les repito, esto está en Mateo capítulo 10, del versículo 5 al 10. Entonces, falso que hay que dar dinero. Jesús nunca dijo algo como eso, ni siquiera le dio mucha importancia. Era a las buenas obras, a la misericordia, a la justicia, la piedad, esas cosas así. Pero no el diezmo. Y en caso de dar diezmo, la Biblia se refiere, es al alimento, a las cosechas, no al dinero. Así que, por favor, pueden esto comprobarlo ustedes en cualquier Biblia, y espero que
con esto ustedes les hagan preguntas a los pastores, ¿sí? O discutan entre amigos, de forma, claro, bastante madura y racional. Así que espero que todo esto les sirva y nos vemos en otro video. Hasta pronto. Doy en herencia a los levitas los diezmos que los israelitas reservan para Yahvé. Pues eso les he dicho, que no tendrán heredad entre los israelitas, dijo Yahvé a Moisés. Habla así a los levitas: cuando percibáis de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y os doy en herencia, reservaréis de él la parte de Yahvé, el diezmo del diezmo, vuestra ofrenda reservada. ¿Sí? Eso es lo que enseñan actualmente, y que Jesús lo dijo también, y eso es falso, se lo iré demostrando. Entonces, yo tengo aquí una Biblia, ¿sí? Y ustedes eso lo pueden comprobar en cualquier Biblia, la Biblia de la Reina Valera y cualquier otra Biblia, ¿sí? Entonces, vamos al grano. Entonces ustedes pueden ir al libro del Antiguo Testamento, al libro de los Números, ¿sí? En el capítulo 18, del versículo 21 al 32, que un agricultor tenía, pues tenía que dar la 10ª parte a la iglesia para que de allí pues vivieran los forasteros, los levitas, aquellos nómadas, ¿sí? O los servidores del templo. Entonces les iré probando, ¿sí? Con citas que están en la propia Biblia, para que ustedes vean que la Biblia nunca se refería a eso. Dicen que la Biblia decía que había que dar el diezmo en dinero, ¿sí? Y dice así: a los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio de su servicio, del servicio que pasan en la tienda del encuentro. Los israelitas no se volverán a acercar a la tienda del encuentro, cargarían con un pecado y morirían. Será Leví el que preste servicio a la tienda del encuentro, ellos cargarán con sus faltas. Es decreto perpetuo para vuestros descendientes, no tendrán heredad entre los israelitas, porque yo les... Hola, un saludo para todos. En esta ocasión quiero hablarles sobre lo que yo llamo una extorsión espiritual, ¿sí? Una estafa. ¿Por qué? Porque el diezmo, es lo que les estoy hablando del diezmo, no se refiere en la Biblia en ningún momento a dinero, que hay que darle dinero al pastor o a la iglesia, sino que el diezmo en la Biblia se refería a lo que era las cosechas o el ganado, ¿sí? Y que ese ganado o esas cosechas